Bienvenidos sean a mi canal. Espero que se sientan como en casa. Y si les gusta lo que ven, no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni uno solo de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de recomendaciones, reseñas, análisis y mucho, mucho más contenido emocionante. Recuerden que su apoyo significa el mundo para mí, y es lo que me impulsa a seguir creando contenido que disfruten. Ahora sí, ¿están listos para enamorarse de Turquía a través de sus series? Pues no perdamos ni un segundo más y zarpemos hacia este mar de emociones. Asterisco asterisco Amor prohibido, un clásico que define la pasión prohibida asterisco asterisco. Comencemos este recorrido con un verdadero clásico, una serie que ha trascendido fronteras y ha conquistado los corazones de millones de espectadores en todo el mundo, Amor prohibido. Y créanme cuando les digo que necesitan prepararse mental y emocionalmente, porque esta serie no es apta para cardíacos. Es una auténtica montaña rusa de emociones. La historia se centra en la vida de Bihter Ziyagil, una joven de una belleza deslumbrante y con una ambición que la consume. Tras la dolorosa muerte de su padre, Bihter decide, en un acto de despecho y rebeldía contra su propia madre, casarse con Adnan Bey, un viudo adinerado que le dobla la edad. Adnan Bey, un hombre respetable y bondadoso, ofrece a Bihter seguridad y estabilidad, pero no la pasión que ella anhela. Lo que Bihter no esperaba, lo que no había previsto en sus cálculos, era que encontraría la pasión y el amor prohibido en los brazos de Belul, el joven, apuesto y carismático sobrino de su esposo. Belul, un conquistador nato, se siente irresistiblemente atraído por la belleza y la sensualidad de Bihter, y pronto ambos se ven envueltos en un tórrido romance que amenaza con destruirlos a todos. Los celos enfermizos, las mentiras piadosas, las traiciones que duelen hasta el alma y el deseo irrefrenable consumen a estos personajes en una trama laberíntica, llena de giros inesperados que te dejarán sin aliento. Amor prohibido es una serie visualmente impresionante, con una fotografía cuidada hasta el más mínimo detalle y una ambientación que te transporta a la opulencia de la alta sociedad turca. La banda sonora, con melodías que te tocan el alma, es otro de los puntos fuertes de esta producción. Y por supuesto, las actuaciones magistrales de los actores te dejarán sin aliento, haciéndote sufrir, amar y odiar con cada uno de los personajes. Si aún no has visto Amor prohibido, te aseguro que te estás perdiendo un clásico por una razón, es una joya televisiva que te marcará para siempre. Asterisco asterisco Fatma Gul, una historia de empoderamiento y resiliencia asterisco asterisco. Ahora, si lo que están buscando es una historia de amor que vaya más allá del romance superficial, una historia con un toque de misterio y un fuerte mensaje de empoderamiento femenino, entonces no pueden perderse Fatma Gul. Esta serie, ¿qué significa? ¿Cuál es la culpa de Fatma Gul? Aborda temas muy delicados y socialmente relevantes como la violación, el estigma social y la lucha por la justicia, pero lo hace con una sensibilidad y una fuerza que te conmoverán profundamente. Fatma Gul es una joven inocente y bondadosa que vive en un pequeño pueblo costero de Turquía. Su vida da un giro trágico cuando es brutalmente agredida sexualmente por un grupo de jóvenes adinerados y privilegiados. Tras el ataque, Fatma Gul se ve obligada a casarse con Kerim, uno de los agresores, para evitar el escándalo y proteger su honor. La historia sigue la ardua lucha de Fatma Gul por superar el trauma, recuperar su dignidad y reconstruir su vida. En medio de la adversidad, Fatma Gul encuentra la fuerza para enfrentarse a sus agresores y para luchar por la justicia. Y sorprendentemente también encuentra el amor en Kerim, un hombre que, a pesar de su error, está dispuesto a redimirse y a protegerla con su vida. Fatma Gul es una serie que te hará reflexionar sobre la justicia, la empatía, la importancia de la sororidad y la necesidad de romper el silencio ante la violencia sexual. Además, la química entre los protagonistas, Fatma Gul y Kerim, interpretados magistralmente por Beren Saat y Engin Akyurek, es simplemente mágica. Prepárense para llorar a mares, para indignarse ante la injusticia, pero también para celebrar la valentía y la resiliencia del espíritu humano. Fatma Gul es una serie que te dejará una huella imborrable en el corazón. Asterisco asterisco Erkencikus, un remanso de comedia romántica asterisco asterisco. Cambiando un poco de tono, si prefieren una historia de amor más ligera, divertida y refrescante, les recomiendo encarecidamente Erkencikus. Esta comedia romántica te enamorará desde el primer episodio con su encanto, su humor y sus personajes entrañables. Sanem Aydin es una joven soñadora, creativa y un poco torpe que vive en Estambul y trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Sanem,
que aspira a ser escritora, se siente atrapada en su vida rutinaria y anhela vivir aventuras y experiencias emocionantes. Un día, impulsada por la necesidad de ayudar a su familia, Sanem decide aceptar un trabajo en una agencia de publicidad. En la agencia, Sanem conoce a Can Divit, un fotógrafo aventurero, carismático y atractivo que regresa a Estambul después de pasar años viajando por el mundo. Can, hijo del dueño de la agencia, es un hombre independiente, apasionado por su trabajo y con una personalidad arrolladora. La química entre Sanem y Can es explosiva desde el primer momento, y su relación está llena de malentendidos, situaciones cómicas, encuentros fortuitos y momentos muy dulces. A medida que trabajan juntos, Sanem y Can se enamoran perdidamente, pero su relación se ve amenazada por los celos, las intrigas y los secretos del pasado. Erkenci es una serie perfecta para desconectar del estrés diario y reír a carcajadas. La belleza de Estambul se aprecia en cada toma, con paisajes impresionantes y rincones llenos de encanto. La banda sonora es súper pegadiza y te pondrá de buen humor al instante. Y por supuesto, las actuaciones de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, los protagonistas, son simplemente irresistibles. Prepárense para enamorarse de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, porque su química en pantalla es innegable. *** Erkay, un amor épico marcado por la venganza ***. Si les gustan las historias de amor épicas con un toque de fantasía, paisajes impresionantes y tradiciones ancestrales, entonces no se pueden perder Erkay. Esta serie te transportará a la región de Mardin, en el sureste de Turquía, una tierra rica en cultura, historia y belleza natural. La historia gira en torno a Reyyan Anadolu, una joven ingenua, bondadosa y de gran corazón que vive en una familia poderosa y tradicional. Reyyan se enamora perdidamente de Miran Aslan Bey, un hombre apuesto, misterioso y atormentado por el deseo de venganza. Lo que Reyyan no sabe es que Miran se ha acercado a ella con el único propósito de vengarse de su familia, a la que considera responsable de la muerte de sus padres. Miran planea casarse con Reyyan y luego abandonarla, humillando así a su familia y cumpliendo su venganza. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, Miran empieza a enamorarse de Reyyan y se debate entre el amor y el deber, entre la venganza y el perdón. Reyyan, por su parte, se enfrenta a la traición, al dolor y a la incomprensión de su familia, pero lucha por defender su amor y por encontrar la verdad detrás de la venganza de Miran. Erkay es una serie llena de drama, pasión, secretos familiares y giros inesperados. Los personajes son complejos y tienen motivaciones profundas. La trama te enganchará desde el primer episodio y te mantendrá al borde de tu asiento hasta el final. Prepárense para emocionarse con el amor prohibido de Reyyan y Miran, para sufrir con sus obstáculos y para celebrar su triunfo sobre la adversidad. ***Ethel, una venganza fría y calculada ***. Para aquellos que buscan una serie con mucha acción, intriga, suspenso y una trama que te mantenga al borde de tu asiento, les recomiendo Ethel. Esta es una historia de venganza que te atrapará desde el principio hasta el final, con personajes complejos y un guión impecable. Ömer Ukar es un joven honesto y trabajador que vive en Estambul. Ömer tiene una vida feliz junto a su novia, Eysan, y sus mejores amigos Cengiz y Ali. Sin embargo, su vida da un giro trágico cuando es traicionado por sus amigos y su novia, quienes lo acusan falsamente de un robo que no cometió. Ömer es encarcelado injustamente y pasa años en prisión, donde sufre maltratos y torturas. Durante su tiempo en prisión, Ömer jura vengarse de aquellos que lo hundieron. Con la ayuda de un compañero de prisión, Ömer escapa y se somete a una cirugía plástica para cambiar su rostro y su identidad. Ahora, bajo el nombre de Ethel Bayraktar, regresa a Estambul para ejecutar su plan de venganza. Ethel se infiltra en la vida de sus antiguos amigos y novia, y comienza a manipularlos para que se destruyan entre sí. Sin embargo, a medida que se acerca a su objetivo, Ethel se da cuenta de que la venganza no es tan satisfactoria como esperaba, y que el amor y la redención pueden ser posibles. Ethel es una serie con una trama muy bien construida, personajes complejos y diálogos inteligentes. La banda sonora es espectacular y las actuaciones son impecables. Si te gustan las historias de venganza con un toque de drama y romance, no te puedes perder Ethel. ***Kukur, un barrio marcado por la violencia ***. Cambiando radicalmente de estilo, vamos con una serie que te atrapará por su realismo y crudeza, Kukur. Esta serie nos sumerge en el barrio de Kukur, un lugar peligroso y marginal de Estambul, controlado por la familia Koval.
Los Koval protegen el barrio de la violencia y el narcotráfico, pero cuando un nuevo grupo criminal intenta apoderarse de Kukur, la familia se ve obligada a luchar por su supervivencia. Yamak Koval, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur tras años de ausencia y se ve envuelto en una guerra sin cuartel. Yamak, que había abandonado su vida en el barrio para dedicarse a la música, se ve obligado a asumir el liderazgo de la familia y a proteger a su gente. En medio de la violencia y la traición, Yamak encuentra el amor en Sena, una joven misteriosa y enigmática que llega a Kukur huyendo de su pasado. Kukur es una serie con mucha acción, violencia, drama y una estética visual muy particular. Los personajes son complejos y tienen motivaciones ambiguas. La trama está llena de giros inesperados y te mantendrá enganchado de principio a fin. Si te gustan las series con un estilo más realista y crudo, no te puedes perder Kukur. *** Mutese MYZYL, intriga y pasión en el Imperio Otomano ***. Si prefieren algo más histórico con una producción impecable y un vestuario impresionante, Mutese MYZYL es para ustedes. Esta serie nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos de la historia. La historia se centra en el romance entre Solimán y Hürrem Sultán, una esclava de origen ucraniano que se convierte en una de las mujeres más influyentes del imperio. Hürrem, una mujer inteligente, ambiciosa y astuta, se gana el corazón de Solimán y se convierte en su esposa, desafiando las convenciones sociales de la época. Mutese MYZYL es una serie con una producción impecable, un vestuario espectacular y una trama llena de intrigas palaciegas, ambiciones, pasiones y luchas de poder. Si te gusta la historia y las series de época, no te puedes perder Mutese MYZYL. Es una auténtica joya televisiva. *** Yasak Elma, ambición y deseo en la alta sociedad ***. Ahora, si buscan algo con una trama más actual y centrada en el mundo de la alta sociedad, les recomiendo Yasak Elma. Esta serie sigue la vida de dos hermanas, Zeynep y YLDZ Ilmaz, que son muy diferentes entre sí. Zeynep es una joven honesta, trabajadora y de principios que busca el amor verdadero. YLDZ, por su parte, es ambiciosa, materialista y sueña con casarse con un hombre rico para ascender socialmente. Sus vidas se cruzan cuando YLDZ empieza a trabajar como camarera en la mansión de Ali Targun, un empresario millonario y poderoso. YLDZ ve en Alit la oportunidad de cumplir su sueño, pero para ello tendrá que enfrentarse a Ende, la astuta y calculadora esposa de Alit. Zeynep, por su parte, encuentra el amor en Ayant Demir, el socio de Alit, un hombre inteligente, atractivo y enigmático. Yasak Elma es una serie con mucho drama, intriga, romance y un toque de humor. Los personajes son complejos y tienen motivaciones ocultas. La trama está llena de giros inesperados y te mantendrá enganchado de principio a fin. Si te gustan las series con un toque de glamour y sofisticación, no te puedes perder Yasak Elma. *** Siyabe Yazask, un amor imposible ***. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo Siyabe Yazask. Esta serie cuenta la historia de Aslanar, una doctora idealista y compasiva, y Ferhat Aslan, un asesino a sueldo con un pasado oscuro y atormentado. Sus caminos se cruzan de forma inesperada cuando Asle es secuestrada por Ferhat y sus socios para que cure a un hombre herido. Para proteger su vida, Asle se ve obligada a casarse con Ferhat, un hombre que vive en un mundo de violencia y oscuridad. A pesar de sus diferencias, Asle y Ferhat empiezan a enamorarse, pero su relación está llena de obstáculos y peligros. Ferhat lucha por escapar de su pasado y por proteger a Asle de sus enemigos. Asle, por su parte, intenta sanar el corazón herido de Ferhat y mostrarle el camino hacia la redención. Siyabe Yazask es una serie con mucho drama, acción, romance y una atmósfera oscura y misteriosa. Los personajes son complejos y tienen motivaciones profundas. La trama está llena de giros inesperados y te mantendrá enganchado de principio a fin. Si te gustan las historias de amor imposibles, no te puedes perder Siyabe Yazask. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las mejores series turcas. He intentado abarcar una variedad de géneros para que encuentren algo que se ajuste a sus gustos. En resumen, hemos viajado por historias de amor prohibido, venganza, superación personal, comedia romántica, fantasía épica, drama familiar y más.
Hemos visto la belleza de Estambul, la tradición de Mardin, la crudeza de Kukur y el glamour de la alta sociedad. Un viaje inolvidable. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series que les roben el corazón. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Hay alguna otra serie turca que me recomienden? Quiero saberlo todo. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para más contenido como este. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando vídeos para ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.